nuestra sección en verde damos la bienvenida al plató de Córdoba TV a Diego Peinazo. Diego, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, Diego, muchísimas gracias por recuperar el contacto con nosotros. Hoy es tu estreno aquí en la temporada 2014-2015, cosa que te agradecemos después de un verano que se nos ha hecho largo. Bueno, a mí no es tan largo. Como todos los veranos, así, en las vacaciones siempre se hace un poquito corta, pero... Claro, se hacen cortitas, pero este romper la continuidad, ¿verdad?, la pauta... Bueno, pues aquí estamos de nuevo, cosa como decimos que te agradecemos mucho. Hoy vienes en nombre no solo de Ecologistas en Acción, sino también de la plataforma Por un Río Vivo. Sí. Y es que hace muy poquito conocíamos pues, la entrega de esas conclusiones de las quintas jornadas Por un Río Vivo, ese evento que tenía lugar los días 24, 25 y 26 de abril. Se hacía entrega de ellas, como decimos, en el registro del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Diego, dinamización, mantenimiento y gestión adecuada de un espacio urbano único como este, en el entorno al cual pues, todas estas administraciones tienen pues, diversas competencias. Era importante no solo el trabajo realizado en esta quinta edición de las jornadas, sino también las conclusiones que en realidad nos recuerdan mucho a las que ya pues, se extraían de las segundas jornadas del año 2010. Sí, lo que hemos hecho ha sido dar un paso a las propuestas Por un Río Vivo que hicimos hace ya algunos años, y lo queríamos hacer muy facilito para que las administraciones pues lo tuvieran muy fácil y concretando bastante las propuestas. Las propuestas las presentamos en un formato de una ficha ejecutiva, pues planteamos cuál es el problema o cuál es el punto de partida, marcamos unos objetivos y planteamos unas actuaciones. Entonces, pues hemos centrado esas líneas generales que aparecían en el anterior documento en cuestiones mucho más concretas, desde cuestiones que inciden más en problemas que todavía existen en el río Guadalquivir, hasta otras que apuntan más hacia una dinamización social, ambiental, cultural de este entorno. Políticas preventivas que eviten, por un lado, el cortoplacismo y que, por otro, busquen la compatibilidad del carácter urbano de ese tramo de nuestro río con su alto grado de biodiversidad, de la mano del patrimonio histórico y natural en todo momento, e intentando pues, hacer que esas dos facetas, esos dos ámbitos sean realmente armónicos. Eso es posible, ¿no? Claro, el río tiene todos estos valores y es posible cuidar los tres valores. No podemos echar por tierra todas las obras culturales, todas las obras arquitectónicas que hay en el río. Hablamos de los molinos, hablamos de los puentes, hablamos incluso del paisaje, y al mismo tiempo esto es posible conservarlo con una diversidad que la hemos mencionado muchas veces, que es bastante adecuada. Lo único que hay que definir muy bien las líneas de actuación y evitar maximalismo donde digan pues queremos un paisaje del río desnudo de árboles, como mucha gente plantea, un paisaje que por otro lado quizás de la historia más reciente, porque si tú miras documentos antiguos, lo que era hoy los Sotos de la Bolafia, pues existía una arboleda que durante muchos años existió allí, creo que se llamaba la Alameda del Corregidor, que era una que estaba contigua a lo que era la muralla de la Alcázar. Entonces pues ese paisaje estuvo durante mucho tiempo, desapareció, y otra vez el río la ha vuelto a recuperar. Pues entonces es posible pues, armonizar los dos aspectos. Un seguimiento, también se hace mucho hincapié en esto, de la flora, la fauna, de los hongos, de toda esa vida en torno al Guadalquivir, a su paso por Córdoba, y también la difusión a través de la publicación. En las propias conclusiones se pone en valor pues, la función que llevan cumpliendo de manera totalmente desinteresada organizaciones como la asociación El Bosque Animado, que gracias a ese control, a esa presencia constante y a la publicación periódica de Arvícola nos traen toda esta divulgación y toda esta información. Claro, sería muy interesante que esto también estuviera amparado por las instituciones, ¿no? Claro, el río tiene que ser, tenemos una oportunidad, que tenemos un paraje natural dentro de la ciudad, con lo que facilita mucho la investigación sobre tanto las especies que existen allí como las dinámicas que existen en el propio río. A lo largo de la historia ha habido distintos grupos ecologistas o grupos ambientalistas que se han preocupado por el río y han hecho distintos estudios. Un tiempo era el Grupo Ornitológico de Defensa de las Aves, CODESA, que fue pionero en los estudios ambientales del río, pues también la Sociedad Española de Ornitología también ha hecho algunos estudios, y ahora recientemente el grupo que está más pendiente de los temas de estudio del río de forma altruista, pues el Bosque Animado,
donde está haciendo un seguimiento básicamente de la avifauna, pero también se está entrando a investigar otros valores naturales que existen en el río, como son las distintas especies vegetales, también entrando en lo que son los insectos. También existen algunos trabajos científicos, en concreto de la universidad, investigando una libélula que es uno de los pocos parajes donde las libélulas, donde crían las libélulas, pues en los Sotalapolafias, que es la Onichogompus costae. Entonces, pues el río está siendo objeto de investigación y lo que planteamos es que tiene que seguir siendo objeto de investigación y al mismo tiempo, pero con una continuidad y con apoyo por parte de la Administración. Visibilizar no solo la riqueza ambiental, paisajística, histórica, monumental, sino también el trabajo concreto de diferentes colectivos, el de las administraciones, a través de la edición de una serie de folletos informativos dirigidos al turismo, ¿verdad? Porque esto no solo permitiría pues, hacer más visible, como decíamos, más palpable, más palmario, esa presencia del río de Córdoba como escaparate, a fin de cuentas, sino también pues, relacionarnos afectivamente, decís en algún momento en esa conclusiones, no solo los residentes en Córdoba, sino también aquellas personas que vienen de visita, ¿no? Claro, existe lo que se llama un turismo ornitológico de personas que vienen a ver aves, que a lo mejor Córdoba no es el centro, porque hay espacios como Doña Ana o Monfragüe mucho más interesantes que el río. Sin embargo, hay muchas visitas que tienen un carácter básicamente, sobre todo cultural, y que pueden aprovechar esa visita cultural con una afición al ave. Tú sabes que muchas veces paseamos por el río y con frecuencia me veo bastantes personas extranjeras de distintas nacionalidades, ingleses, de Suecia, que están con sus prismáticos buscando el río. A lo mejor han encontrado la información en una página de internet, pero si tuvieran un acceso mucho más sencillo, que le dijeran cuáles son las especies que hay en el río, dónde verlas, en qué momento, seguramente este sector del turismo pues podría venir alguna gente más, incluso prolongar su estancia durante más tiempo, porque el río pues puede ser también un atractivo turístico. Hay algunas aves que un inglés se volvería loco por encontrarlas, a los que son un poco frikis del tema de las aves, pues van buscando algunas especies que en su país no hay o son muy raras. En el río pues encuentran algunas y seguramente pues si existiera una edición de estos folletos, pues seguro que tendría un impacto. Que la experiencia sea más completa, ¿verdad? Y también más segura, porque también se apela a la necesidad no solo de señalizar, de tematizar una serie de rutas fluviales, se proponen 4 itinerarios, se podrían hacer más, sino también de que sepamos qué podemos y qué no podemos hacer. Desgraciadamente hace muy poco hemos tenido que lamentar un fallecimiento por un uso poco prudente de ese espacio que tenemos tan al alcance de la mano, ¿no? También es importante apelar no solo al aprovechamiento que podemos hacer del río desde el punto de vista cultural, ambiental, sino también qué podemos y qué no podemos hacer. En el tema de qué podamos y no podamos hacer nos centramos sobre todo desde el punto de vista ambiental, respetar lo que es el entorno cultural y lo que es el entorno que puedan también coexistir. El tema de, por ejemplo, de las personas que han nadado en el río, del chaval que se ahogó, pues no es una actividad que está prohibida. El río, todo el mundo sabemos, la gente que nos hemos criado en pueblos donde existía río, siempre nos han dicho que el espacio es un espacio peligroso porque el río continuamente está modificando lo que es el cauce. Es verdad también que muchas veces pues los jóvenes, pues lo hemos dicho todo el mundo, nos gusta el riesgo y algunas veces lo asumimos. Yo creo que no hay que echarle la culpa ni a los chavales ni lo que estuvieron, ni nada, sino simplemente creo que hay que tener en cuenta que es un espacio muy peligroso y que hay que evitar bañarse. Entonces, luego, no recuerdo muy bien el nombre, lo conocía en el trabajo, ese chaval llegué a conocerlo, fue también pues intentar ayudar a un amigo y la verdad que bueno, pues su familia se puede sentir en ese aspecto orgulloso de él porque fue alguien que... Claro, por supuesto, fue un acto tremendamente humano, ¿verdad?, heroico y admirable, pero bueno, pues quizás si nos hubiéramos encontrado con, pues como decimos, una señalización, una especificación de en esta zona vamos a encontrar una profundidad o tenemos tal peligro, pues se podrían dar, ¿no?, ese tipo de circunstancias hay que avisar sin lamentar pérdidas humanas. Hay que avisar que el río es peligroso para bañarse, no es un sitio adecuado para el baño. Primero porque, ya lo hemos comentado antes, lo que es el cauce puede variar de unos días hacia otros.
Y luego además las aguas no vienen limpias, es decir, que lo mismo que te puede ahogar, pues también te puedes tener un problema de intoxicación por las aguas, que puede un problema de conjuntivitis. Entonces no es un sitio adecuado para el baño. Y cambiamos de asunto, hablamos de otras propuestas, completar el plan integral del río en la ciudad, mejorando y remodelando ese tramo entre el puente del Arenal y el de la autovía, pero también, y tú has aludido antes a ello, poner el punto de atención, el foco en la rehabilitación de esos molinos, ¿no?, que son ese emblema, ese icono, algo tan característico y que plasma también la convivencia de lo natural con lo arquitectónico, con lo artístico, y concretamente volver la mirada a ese museo, ¿verdad?, tan importante y tan necesario de cara a esa difusión y a esa información y a esa concienciación, ¿no? Sí, es una pena que, salvo el molino que está en el Jardín Botánico, el de San Antonio, sí, el resto ahora mismo están cerrados. Entonces, pues existe el Museo del Agua, el de San Antonio creo que ahora se me ha olvidado, el que está al lado de la Calahorra, ese ahora mismo también está cerrado. Entonces los dos que están habilitados debían abrirse. Y lo mínimo que exigimos nosotros, lo que pedimos es evitar un mayor deterioro. Es decir, estos molinos, si no hay ahora mismo presupuesto para restaurarlos, al menos que se evite que se estropeen más. Tú estás viendo que están creciendo pues árboles en el mismo molino, que esas raíces pues van a acabar destruyendo la edificación. Pues antes de que crezca un árbol, hay una matita que fácilmente se puede quitar con poco presupuesto. Y creo que eso no se tiene en cuenta. Se espera a que se tenga bastante dinero para hacer una intervención como el que se ha hecho ya en los molinos restaurados, como el molino de Marto, el molino de San Antonio. Y entonces, pues, estas acciones puntuales hay que hacerlas ya y no hay que esperar a tener mayor presupuesto porque es barato. Y la temporada pasada, Diego, pues sacamos a colación una y otra vez la controversia generada por la intervención en los sotos de la Albolafia y pusimos sobre la mesa pues esa necesidad de encontrar un consenso y un equilibrio entre el efecto pantalla, el que realmente pues se pueda ver desde fuera y se pueda disfrutar del paisaje, pero también una adecuada gestión de esa vegetación autóctona a través de podas y de clareos controlados. Volvemos a la prevención, pero también al estudio previo, ¿no?, que realmente la necesidad de que podamos ver esa maravilla, esa instantánea, no vaya en contra de la biodiversidad del propio cauce, ¿no? Claro, el río, si queremos tener un río con vegetación, en un río que está encauzado, no nos queda más remedio que ir haciendo una gestión adecuada de la vegetación. Un motivo estético, que es que en algunas zonas se vea el cauce del agua, y otro un motivo hidrológico, es decir, que cuando un río tiene un exceso de vegetación, pues dificulta lo que es la evacuación del agua, y entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, en función de esos estudios hay que intervenir en la vegetación y siempre planteamos que tiene que ser de una manera continuada, no podemos dejar pasar muchos años y hacer unas intervenciones brutales que normalmente pues eso provoca mayor impacto, sino ir haciendo pequeñas actuaciones, yo diría anualmente, bueno, habría que hacerlas anualmente. Entonces, pues sobre todo teniendo muy en cuenta la diversidad que hay. No vale pues retirar, hablamos de árboles muertos, porque los árboles muertos, aunque estéticamente puede parecer que eso no tiene vida, muchas veces es lo que genera más vida dentro de un río. Sí, porque son refugio y cumplen una función, y además van siendo eliminados, ¿no?, progresivamente, de manera que bueno, que también se regeneran, ¿no? Hay como una manía, va un árbol muerto y dice, bueno, esto no sirve para nada, entonces eso es una fuente de vida. Y al mismo tiempo pues tener una comunidad vegetal donde exista árboles viejos y otros más jóvenes. Entonces todo eso se tiene que hacer con determinadas actuaciones que lo cuiden. Tampoco queremos que solo quede un árbol sin sotobosque, porque el sotobosque también es refugio. Podrá haber zonas donde no hay sotobosque y zonas donde hay sotobosque. Entonces, ir cuidando que esas intervenciones se hagan teniendo un respeto por la fauna y la flora que hay en el río. Y en esa lucha, esa defensa de la fauna, la flora, pues entran dos elementos: la presencia de esas especies invasoras, tanto en un ámbito, en un reino como en otro,
y también la convivencia con los sedimentos, los vertidos. De esto, bueno, hay mucho que decir sobre el propio cuidado del río, pero también hay que apelar en este caso no solo a las administraciones, sino a la propia civilidad, ¿verdad? A la propia corresponsabilidad que asumamos los ciudadanos, tanto los visitantes como los residentes en Córdoba. Hay un problema que es que te da pena de gente que tira basura al río. Algunas veces en zonas que, bueno, hay gente que pesca y es respetuosa a la hora de cuando entran a pescar de no dejar nada. Sin embargo, hay otras personas que pescan y te dejan todas las bolsas, te dejan todo lo que han utilizado tanto para pescar como para desayunar, pues lo dejan en el río. Eso es lamentable, porque la impresión que da una zona sucia, aparte de que cuando se deja materia orgánica, pues lo que estás propiciando es, por ejemplo, que aparezcan ratas que se alimentan de estos residuos. De todas maneras, gran parte de la población es civilizada. Siempre va a haber una parte de la población que pues tiene la costumbre de tirar la basura donde primero pilla. Por eso es muy importante que las administraciones se comprometan en una limpieza periódica. Es decir, llevamos meses sin que los sotos de la Bolafia, no ya el interior de los sotos de la Bolafia, sino lo que pega justamente a la avenida de Fray Albino, se limpie. Entonces, pues ahora mismo tenemos una cantidad de basura abrumadora en esa zona. Con que se pase una vez allí a limpiar, pues seguramente pues esa situación no se da. Entonces, pues hacemos una zonificación del río y planteamos sitios donde una vez a la semana es suficiente, otros una vez al mes y otros una vez al año sería básicamente lo suficiente. Pero para eso se tienen que coordinar pues 3 administraciones. Por un lado se tiene que coordinar el Ayuntamiento, se tiene que coordinar la Confederación y se tiene que coordinar la Junta de Andalucía para esas intervenciones. El Ayuntamiento en un principio parece que se comprometió, porque apareció así en la prensa, que tras la primera intervención de la Junta y de la Confederación iba a ser labores de mantenimiento. Nosotros no hemos visto esas labores de mantenimiento por parte del Ayuntamiento en lo que es los márgenes del río. A lo mejor alguna vez había una actuación puntual, pero seguro que no es una actuación periódica. Aludidas a los sotos de la Albolafia, nos preguntamos si, bueno, una vez pasado un poquito el tiempo de estos meses de muchísima polémica, copando esas portadas de las diferentes ediciones locales de los periódicos, esas noticias que además en muchas ocasiones trascendían el ámbito propiamente municipal, regional, si estamos más cerca y los ánimos están más calmados para que en este curso político podamos avanzar todos juntos, además remando en la misma dirección, en los agentes sociales y también las administraciones. Ahí en la intervención de nosotros recordamos, hubo una cosa que nosotros lo criticamos especialmente desde la plataforma, que fue la intervención en las islas, que creemos que fue excesiva, entre otras cosas porque lo que pretendieron hacer no es sostenible en el tiempo. Afortunadamente la vegetación en el río crece con mucha facilidad. Ahora cualquier paseo en el río, la imagen que había hace unos meses difiere mucho de la que hay ahora. Cualquiera, incluso puede haber gente que no se dé cuenta de esa intervención. Quizás la parte más negativa que ha ocurrido en la isla es que la eliminación de sauces y álamos ha conllevado que aparecieran una especie exótica, como puede ser la caña, un tipo de caña que es la arundodonas, que no es autóctono. Luego gran parte de la vegetación se ha recuperado. Luego es verdad que existe en lo que es en la persona de la capital, cuando vieron la hoguera allí en el río, dijeron, están quemando los sotos de la Albolafia. Recuerdo que pasó unos chavales que vinieron de una excursión de un pueblo y dicen, mira, están quemando ramones. Es decir, las hogueras que eran para quemar ramas y era mucho más viable quemarlas que sacarlas con todo lo que eso conlleva, pues no suponía un mayor impacto si se hace bien y en pequeñas hogueras. Entonces alguna gente la percepción que tenía es que estaban quemando, sin embargo no estaban quemando. De todas maneras, lo que sí hemos tenido reuniones con la Junta de Andalucía y queremos que en la intervención que pronto se va a hacer, pues se haga con mucho más cuidado que ahora. Es decir, las islas, creemos que lo único que se tiene que limitar en las islas es la eliminación de lo que son las especies exóticas, intervenir cerca de los molinos para evitar que los molinos se deterioren, y lo que son las orillas, donde ahí sería mucho más abierto de vegetación, porque ahí además está entrando el ganado, respetar zonas donde no se tocan para que haya también refugio para la fauna. Es decir, en vez de actuar de forma uniforme, pues vamos conservando determinadas zonas que tienen más valor.
Bueno, pues seguiremos viendo y comentando aquí el avance de esas actuaciones. Restaurar el hábitat palustre de los Sotos de la Albolafia también estaba dentro de esas líneas de actuación, de esas conclusiones de las quintas jornadas por un río vivo. También se sigue apostando por pues ese vivir de cara al río, ese convivir con él, que la educación ambiental se concrete, que no sea una actividad puntual para los niños, mero entretenimiento, sino también que ellos también se vayan formando, concienciando y sensibilizando con el cuidado y el futuro que debe estar pues constantemente presente del río Guadalquivir, en este caso en el tramo a su paso por la ciudad de Córdoba. Diego, nos quedamos hoy sin tiempo para nuestro otro asunto, pero yo creo que la próxima vez que nos visites podremos abordar pues otro tema muy serio, como es el de la contaminación atmosférica. Como estamos en directo hoy, bueno, no vamos a tener tiempo para más, pero Diego, te esperamos en breve para que podamos pues seguir haciendo esas recomendaciones, informando a todas las personas que nos ven cada día, concretamente cada miércoles, en este caso y sobre todo en estos días en los que tanto estamos oyendo hablar, ¿no? Sobre ébola y demás, pues no confundir la información con el alarmismo, pero tener muy presente que pues la conciencia necesaria de esas fuentes de contaminación, ¿no? Sí, la contaminación atmosférica creo que es el problema más grave, diría ambiental, que tenemos en la ciudad y algunas veces no nos damos cuenta, porque nos afecta un poco a largo plazo. Claro. Y siempre nos movemos muy a corto plazo. Bueno, pues entonces concretamos, ¿verdad? En unas semanitas podremos abordar este asunto que bien merecerá una nueva entrega de la sección En Verde. Diego, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y hasta muy pronto. Venga, gracias a ti.